Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque Él ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Antes de que los músicos se vean, ¿qué tal si entonamos ese coro, hermanos? Un pedacito de ese canto que cantaban nuestros hermanos, no el último, el otro. Un pedacito, hermanos. Hay algo, hermanos, que yo estaba sintiendo cuando estábamos cantando. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros estamos, hermanos, dándole el lugar, hermanos, al enemigo, y viene y nos ata, hermanos, y nos tiene sujetos, hermanos, con la pereza, con la enfermedad, hermanos, o con situaciones difíciles. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca y le cantamos al Señor y declaramos en el nombre de Jesús, como dice el canto, y los demonios huirán, hermanos. Todo espíritu tiene que huir. ¿Por qué? Porque donde está la presencia del Señor no hay cavidad para el enemigo. Donde está la gloria de Dios no hay lugar para Satanás. El Señor lo reprenda. Aleluya. Yo he venido para adorar al Señor. Yo he venido para exaltar el nombre de Cristo. Yo no sé si hoy es el último día que el Señor me presta vida, pero yo quiero darle todo a mi Dios. Yo quiero exaltar el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a entonar ese pedazo de ese canto. Aleluya. Yo le invito a levantar sus manos y declararlo desde su boca, pero desde lo interior de su corazón. Hermanos, aleluya. Hermanos, para no tomar más tiempo, solo quiero decirles, hermanos, que nuestro pastor no está aquí porque él está atendiendo cosas, hermanos, asuntos de su ministerio, hermanos, que como obispo habló con nosotros desde la semana pasada y nos comentó y nos dijo que tomáramos el lugar, pero también nos dijo que tenía que atender algunos asuntos y que iba a estar fuera por el día de hoy. Entonces cada uno de ustedes, hermanos, amigos, usted que nos visita el día de hoy, siéntase privilegiado porque está en la casa del Señor. Pero también sea bienvenido a la casa del Señor, porque Dios tiene algo para usted en este día. No es cosa de la casualidad que usted haya podido llegar a la casa del Señor.
Veníamos en el camino de Dilena ahorita, hermanos. Y cuando veníamos en el camino empezó la lluvia y por ahí, llegando a Dilión, encontramos un accidente. Hermanos, usted y yo estamos aquí. No nos falta un pie, no me falta una mano. Estoy completo y estoy bien en mis 5 sentidos. Eso quiere decir que yo tengo toda la libertad para exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias, hermanos. En el libro de Números voy a tomar un versículo de ahí y quiero hablar un poquito, hermanos, principiando de ese versículo. Este versículo, hermanos, tiene un tremendo mensaje y hay una porción bíblica de aquí, de esta parte, que habla, hermanos, acerca de un hombre llamado Coré. Y tiene un motivo, hermanos, por el cual él, ¿verdad? Viene todo esto, hermanos, pero el Señor nos quiere enseñar algo más grande que quizás que lo que Coré no había mirado. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Números capítulo 17, en el versículo 7. Vamos a dar lectura, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y después de dar lectura oramos, hermanos, y entramos a la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dígalo con un fuerte amén para... Aleluya, dándole tiempo a todos. Compartan sus Biblias por ahí con nuestros amigos que no tienen, para que ellos también puedan recibir la bendición. ¿Lo tienen, hermanos? Amén, la mayoría lo tienen. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura. La palabra del Señor en el libro de Números dice de la siguiente manera, capítulo 17, versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias te damos, Señor Dios de la gloria, porque una vez más, Señor, nos permites estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que nosotros sin ti nada somos. Sabemos, Señor, que sin tu presencia nada podemos hacer. En estos momentos nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, pero también de nuestra lengua y de nuestra boca, Señor, para que tu palabra, Señor, sea la que hable, para que tú seas, Señor, el que hable a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, y que tú derrames bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar diciendo gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Quiero partir, hermanos, a partir de este versículo. Quiero enseñarles algo que el Señor me enseñó a mí. Estaba estudiando, hermanos, esto, y cuando empecé a estudiar esto, hermanos, el Señor me llevó, me transportó a todo este mensaje. Y en este versículo, hermanos, se habla mucho acerca de la rebelión de Coré. Coré era uno de los del pueblo que había sido privilegiado, hermanos, que estaban ahí, pero era uno de los inconformes, que estaba también dentro del pueblo. Y muchas de las veces, hermanos, a nosotros no alcanzamos a mirar la gloria de Dios. Pero yo no quiero resaltar, hermanos, no quiero enfocarme mucho ni tanto en la rebelión de Coré, sino quiero enfocarme un poco más en la bendición que Dios le da al pueblo. Porque cuando nosotros leemos esta historia, la mayoría de nosotros empezamos a ver lo que hizo Coré. Se rebela y se levanta contra Aarón y contra el pueblo y le dice: es que tú no eres el que ha llamado el Señor, y empieza a levantar una multitud. Pero el Señor tenía un plan diferente. Y hermanos, yo quiero tocar un poco acerca de esto, de lo que el Señor hizo para que el pueblo entendiera el propósito que Él tenía con el pueblo. Muchas veces, hermanos, en el camino del Señor, nosotros no nos gusta el líder que tenemos, hermanos, pero déjeme decirle que Dios no va a poner a quien usted quiere, a quien yo quiero. Dios va a poner a quien el Señor mira que es el que va a llevar el plano, el propósito de Dios. A veces podemos estar inconformes, pero Dios va a mover
todo lo que sea necesario para que esto sea posible. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, Dios hace maravillas en nuestra vida. Estaba estudiando esta porción y cuando tomo este versículo, hermanos, me impacta en mi vida, hermanos, por el mensaje tan tremendo que el Señor pone en estos versículos. Y yo le he titulado, hermanos, a este sermón: hay vida en la casa de Dios. Yo no sé cuántos sabían eso, hermanos. Hay vida en la casa de Dios. No oigo muchos amenes, no hay muchos convencidos. No hay muchos convencidos que en la casa del Señor hay vida. Moisés, hermanos, entendió esto. Aarón entendió esto también. Por eso, hermanos, en el versículo que estamos leyendo, en el primer versículo que leemos, y Moisés puso las varas de delante de Jehová. ¿En dónde las puso? Allá en la calle, a la mitad del pueblo. Las llevó para allá en la calle enseñándoselas a todo mundo. No. Dice que el Señor le enseñó y le dijo que las pusiera en el tabernáculo de reunión. En otras palabras, llévalas a la casa del Señor. Cuando tú llevas tu vida a la casa del Señor, algo va a suceder. Cuando tú te pones en las manos del Señor, algo grande va a suceder en tu vida. A veces no entendemos, hermanos, o no alcanzamos a mirar la dimensión de la bendición de Dios que hay cuando nosotros venimos a la casa del Señor. El venir a la iglesia no es nada más venir para ocupar un lugar. El venir a la iglesia no nada más es para que el hermano o el pastor se sienta bien, o el hermano que está a cargo se sienta bien. El venir a la iglesia no es porque el pastor quiera, es porque yo necesito estar en la casa de Dios, porque yo debo de sentir esa necesidad de estar en la presencia de Dios. Cuando yo busco la presencia de Dios, no importa que venga en el camino, no me debe de detener, porque mayor es Dios. Y si en la presencia de Dios hay vida, yo quiero vivir. Hermanos, cuando entendemos el propósito que Dios tenía con el pueblo, porque cuando usted lee la historia en este versículo, habla de la rebelión de Coré, pero a mí me llama mucho la atención en la señal que el Señor pone, o la manera que Dios pone para enseñarle al pueblo, no nada más que él había escogido a Aarón, sino para enseñarle al pueblo, ¿verdad?, su poder y su misericordia, que Dios estaba ahí en medio de ellos y que Dios estaba para bendecir al pueblo. Pero el pueblo tenía que entender lo que Dios quería hacer con ellos. La bendición va a venir, hermanos, a nuestras vidas conforme el Señor lo ha establecido. No va a venir conforme yo quiera. Yo le quiero servir al Señor a mi manera. No, déjeme decirle que no. El Señor no le agrada eso. Si usted le va a servir al Señor, es mejor que le sirva conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Porque si le servimos de esa manera, nosotros tenemos una garantía que un día estaremos en la presencia del Señor. Pero si nosotros no le servimos de esa manera, hay peligro. Dice la escritura, hermanos, en el libro, en el mismo capítulo, hermanos, de Números, capítulo 17, versículo 3, escribirás el nombre de Aarón sobre las varas, sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de su padre tendrá una vara. Cuando usted lee la escritura, hermano, tiene hermano Francisco, tiene las, ok, póngame en uno de esos y ahí me las pone. Quiero ilustrar algo, hermanos. Me gusta a mí mucho tratar de ilustrar lo que el Señor me ha dado de una manera que podamos entenderlo. Todos podemos entender de diferente manera, pero hermanos, en esta parte a mí me llama mucho la atención porque el Señor le da un mandato, hermanos, o le da una orden a Moisés y le dice que escoja, hermanos, de cada padre de familia o cada líder de la tribu. El Señor le da una ordenanza que cada uno de ellos lleve una vara.
le dice, cada uno de ellos debe de tener una vara en representación, hermanos, de la casa o del legado o del liderazgo que Dios les ha dado. Y cuando les dice que la lleve, que cada uno de ellos debe llevar esas 12 varas, hermanos, esas varas no nada más eran para que ellas se miraran bien, sino que, o para que la gente les tuviera un gran respeto, sino porque Dios les estaba enseñando su poder, les iba a enseñar su poder y su gracia y su misericordia. Y el pueblo, hermanos, estaba en medio de ese desconformismo, y el Señor le dice, es que ve, pero ponle el nombre de cada uno en esa vara. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor nos está enseñando, hermanos. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Usted no es cualquier cosa, hermanos. Usted es algo especial delante del Señor. Fíjese que el Señor, hermanos, dice su palabra, hermano, que cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, el Señor escribió su nombre en el libro de la vida. No lo escribió en cualquier lugar. Pero ¿sabe qué? Ya no se llamó a fulano de tal, o el chueco, el izquierdo, el derecho, el malo. No, ahora el Señor escribió su nombre con letras especiales, con la sangre gloriosa de Cristo Jesús en el libro de la vida. Y ahora no se llama el chueco, no se llama fulano de tal, ahora se llama José Cruz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dio un nombre cuando yo nací, pero ese nombre tenía que ser, hermanos, llamado por el Señor. Y el Señor escribió mi nombre de una manera especial. Y le enseña al pueblo, le dice, ve, lleva. Y cuando ellos llevan una vara muerta, hermano, una vara que no tenía vida. ¿Cuántos han visto que una vara que ya tiene mucho tiempo de cortado pueda tener vida? ¿Qué pasa con esta? Cuando pierde la vida, cuando usted la corta, ¿verdad? Después de un tiempo, usted la corta, no está así, ¿verdad que no? Cuando usted la saca de su raíz o la arranca una rama de su mata o de su fundación, lo primero que pasa, hermanos, viene a pasar esto. Después de un rato, ella empieza, ¿cómo se ve esta? Le gusta, hermano, está hermosa, preciosa, es lo más hermoso que puede haber. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que si fuera un regalo para ustedes diría, eso no, como que no me agrada, porque se está marchitando? Y cuando las cosas se empiezan a marchitar, nos empiezan a avisar, hermanos, que estamos perdiendo la fuerza, estamos perdiendo la vida se nos está yendo. Esto es lo que está diciendo esta planta. Está diciendo, necesito una base donde yo pueda absorber agua, necesito un lugar donde yo pueda alimentarme, necesito algo para que yo pueda sobrevivir, porque si no hay algo cerca de mí para que yo pueda sobrevivir, donde yo pueda alimentarme, quiere decir que en poco tiempo yo voy a morir y voy a quedar como esta vara seca y fea, solamente va a servir para ser echada al fuego. Pero el Señor nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando nosotros nos pegamos de la gloria de Dios, Dios transforma nuestra vida de una manera diferente. Ya no es el hombre marchito. Por eso usted no tiene que ir por la calle con una cara triste, no tiene que ir con una cara, hermano, llena de amargura, no tiene que ir con una cara, hermano, causando lástima. Si usted le sirve a un Dios grande, usted tiene que reflejar la gloria de Dios en su vida. Aleluya. Pero cuando nosotros, hermanos, miramos, qué diferencia, ¿verdad? No es lo más hermoso, pero se mira que le está echando bastantes ganas. Se mira que se está esforzando y que ella quiere vivir todavía. Quiere decir que quizás ella está buscando una fuente mayor que la que está buscando la otra. Cuando leemos, hermanos, en la escritura, hermanos, quiero llevarlos, hermanos, al libro de Números, también el mismo versículo, pero quiero llevarlos al capítulo 17, versículo 8. Y quiero, hermanos, compartir algo con ustedes que el Señor ilustró en mi vida. Desde el jueves, hermanos, estaba yo pasando esto y le pedí al Señor, y el Señor ilustró en mi vida en esto, hermanos, y hermanos, me dio una zarandía del Señor.
y me levanté, hermanos, en el nombre del Señor y dije, ¿qué está pasando conmigo? Dice, lo tienen, hermanos, dice la palabra del Señor en el libro, hermanos, de Números, capítulo 17, versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos o retoño, y produjo almendras. Qué raro. Esta rama estaba seca. Viene Moisés y se presenta como el Señor le había dicho. Toma las 12 varas y las trae. Bueno, esto es una rama, ¿verdad? Pero dice que trae las 12 varas y las pone en el tabernáculo del testimonio. Y las pone ahí. Y se va. Usted y yo, si ponemos una rama seca, usted la pone ahí. Y usted espera ir y decir, oh, mañana va a tener, voy a plantar un mango. Ya mañana voy a ir a agarrar los mangos a ver qué tan sabrosos están. Usted y yo esperamos, lo plantamos, y no lo plantamos seco, ¿verdad? Lo plantamos que esté verde. Y cuando lo plantamos, usted va y lo planta y dice, ya 1 año, 2 años. ¿Cuántos tardan? 5 años en echar mangos. Hermano, imagínense, 5 años mínimo para esperar para poder ver el fruto. Pero miramos, hermanos, en la historia que estamos leyendo en esta parte, miramos que, hermanos, Moisés va y pone las varas, hermanos, pero el Señor le había dicho algo. El Señor le dice algo muy claro y le dice que escriba los nombres de cada uno de ellos sobre la vara. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando esas varas fueran sacadas, o que el Señor, en lo que había estipulado, fueran sacadas esas varas, no se pelearan y no dijeran, no, es que esta es mía. Es que tú, no, la mía estaba más bonita, la mía estaba mejor preparada. Porque todos iban a ir sobre la rama verde, sobre lo que Dios había hablado. ¿Por qué? Porque todos querían la parte, o querían ser el que llevara el mando. Pero el Señor no lo había estipulado así. El Señor les había enseñado y les dijo en el versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escogí, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, que murmuráis contra vosotros. Hermanos, ya los años me están, ya ahora sí ya no miro muy bien, pero bueno, gloria al Señor. Hermanos, me llama mucho la atención, hermanos, y a mí me mueve, hermanos, mi corazón, hermanos, y yo siento la presencia de Dios en esto. Si usted alcanza a entender estas porciones bíblicas, hermanos, usted se va a gozar. Yo cuando estaba, hermanos, estudiando esto, hermanos, yo lloré, hermanos, y créanme que sentí la gloria de Dios, hermanos, porque cuando nosotros permitimos, hermanos, transportar nuestra mente, hermanos, a la presencia de Dios, y podemos entender todo lo que el Señor nos enseña en estas partes, hermanos, hay muchos motivos para glorificar al Señor. El Señor, hermanos, no sé si nuestra hermana Mixi puede poner la imagen, por favor. Hermanos, el Señor les está diciendo, la vara que floreciere, este es el que el Señor había escogido. Esto les dice antes de que las 12 varas entren al lugar donde Moisés las iba a poner. Y esas varas fueron llevadas a la presencia de Dios y fueron depositadas allí. Pero cuando son depositadas están secas, están feas, se quiebran fácil. No quiero quebrarla porque se hace basura, ¿verdad? Pero se quiebra, son muy frágiles para quebrarse. Si usted la pucha poquito se despedaza. Yo no sé si usted entiende lo que el Señor nos está diciendo. Pero hermanos, cuando nos alejamos de la presencia del Señor, usted puede mirar ahí el símbolo, hermanos. Eso es un símbolo solamente. Quería ilustrar un poquito esto. La vara, hermanos,
que en aquel tiempo se usaba era una vara más o menos como de este tamaño. Y esa vara, hermanos, la usaban, hermanos, el pastor cuando iba a cuidar las ovejas siempre traía una. Pero también, hermanos, mire lo poderoso que el Señor nos enseña. Cuando, hermanos, la vara, nosotros entendemos el poder de lo que representa esa vara delante del ministerio en la obra del Señor, hermanos, es poderosa. Porque miramos, hermanos, que Moisés, hermanos, cuando el Señor lo manda a libertar al pueblo, hermanos, él lleva la vara, y no dice que era una vara verde, dice que él lleva la vara. Pero no es la vara, hermanos, sino el poder que representa esa vara es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros entendemos el poder que va ahí, que representado, hermanos, cosas grandes van a suceder. Moisés no agarró, hermanos, cuando estábamos chiquitos, yo recuerdo, hacíamos algo mal y nos enseñaban una varita y ya sabíamos, esa vara no era para bendecirnos. Ni tampoco van a decir, qué bien hiciste. Esa varita significaba que había un castigo, que había un motivo por el cual nosotros teníamos que ser disciplinados para entender lo que Él nos había dicho que no hiciéramos, para que tuviésemos cuidado y el día de mañana no cayéramos y no tropezáramos en la misma situación. Hay veces que nosotros obligamos a Dios en nuestras acciones a que el Señor nos dé una zarandeadita con esa vara, y el Señor con su presencia, mire, para que entiendas, para que veas, porque muchas veces no alcanzamos a ver la gloria de Dios, hermanos, hasta que el Señor viene y nos da una pasadita. ¿Por qué choqué? ¿Por qué tuve este accidente? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y le queremos reclamar al Señor, pero no nos dimos cuenta que en un tiempo descuidamos la gloria de Dios y nos empezamos a marchitar. Y lo que el Señor está tratando de hacer, que eso marchito que se está marchitando no se convierta en muerte en nuestra vida, que no nos convirtamos en una vara seca, no nos convirtamos, hermanos, en algo que no sirve, sino el propósito de Dios es que esa vara que está, ¿verdad?, que está tomando tristeza, que se está echando a perder, que está perdiendo la vida, sea depositada en la presencia de Dios y vuelva a reenverdecer y a tomar un color hermoso y vuelva a tomar vida y a ser útil. Qué precioso es la gloria de Dios, hermanos. No sé cuánto tiempo llevo, hermanos, tomen el tiempo porque se me va aleluya. Pero quiero enfatizar un poquito en esto, hermanos. Cuando el Señor, hermanos, le dice lo que va a pasar y nos enseña a nosotros, hermanos, estaba estudiando esto, y la palabra almendra o almendro en hebreo, snaket, que es la palabra en hebreo, no la sé si la dije bien, pero es lo que quiere decir. Y esto, hermano, significa, fíjese lo que significa, ponga atención, para que usted sepa o para que usted entienda lo que el Señor le ha dado. Que hay muchas veces que no entendemos esto. En hebreo quiere decir, hermanos, ¿quién despierta? Esta palabra, la palabra almendra, quiere decir ¿quién despierta? Quiere decir que en la iglesia quizás hay muchos dormidos. A veces decimos, no, es que yo estaba oyendo. El Señor no está hablando del dormecimiento físico, sino del dormecimiento espiritual que ha estado viniendo. Que a nuestra vida, hermanos, hay veces que empezamos a, ya no se siente. Cuando vino por primera vez a la iglesia y que usted aceptó al Señor, cuando pasó el tiempo y aceptó al Señor y se bautizó y fue sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad que usted era el primero que quería llegar a la iglesia? Pero también era el primero que quería ser útil en la casa del Señor.
pero también quería decirle a todo mundo lo que le estaba pasando en su vida. Y quería expresar, hermanos, y dar testimonio de lo que el Señor estaba haciendo. Recibía un milagro, hermanos, que Dios hacía un milagro, un prodigio en su vida. Y usted no quería ser el último. Usted quería llegar el domingo, que el domingo se llegara a la iglesia, hermanos, y que fuera el primero, que lo pasaran a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. El pueblo de Israel había visto todas estas cosas. Recordemos que cuando el pueblo va, hermanos, por el desierto, el Señor les puso la nube para que no se quemaran con el sol. En la noche les pone la lumbrera para que no sufran y no tropiecen, y para que ellos se calienten y se mantengan en una buena forma. Pero también el Señor, lo que a mí también me llama mucho la atención, cómo el Señor, ¿verdad?, por medio de Moisés toca esas aguas, hermanos, y es abierto totalmente las aguas para un lado y para otro. Y el pueblo puede pasar libremente por tierra seca. Si miramos, hermano, lo lógico es, cuando a usted se le cae agua, ¿verdad?, o tira agua, y aunque él le haga una manera u otra y haga el agua para los lados, usted se da cuenta que hay una cierta humedad para abajo. Estoy hablando cuando a usted se le cae el agua, que estamos hablando 3, 4, 5 minutos después. Imagínense, hermanos, el poder de Dios. ¿Cuántos años había estado esa agua sobre esa tierra? Y era imposible, hermanos, delante de los ojos del hombre, que no hubiese humedad, que no hubiese, ¿verdad?, lodo quizás bajo esa tierra. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor es fiel, y dice que hizo pasar al pueblo como seco. No se le ensuciaron los pies, no se le enlodaron, ¿verdad? Cuando trabajamos donde está lodoso, donde hay agua, ¿verdad?, nos damos cuenta, salimos no nada más los zapatos hasta acá, a veces salimos hasta arriba, todos enlodados. Pero el Señor los saca secos. Hay algo muy hermoso en esas partes, hermanos. La Biblia dice que cuando, hermanos, esas varas fueron puestas, algo sobrenatural sucede. Mire, la vara es puesta, y todas las cosas, hermanos, que usted planta o las pone en un lugar, aunque las ponga en agua, tardan un periodo de tiempo establecido según la naturaleza para ellas tomar vida o poder tomar color. Pero lo hermoso de esto, hermanos, de esta porción bíblica, es que miramos en la escritura, hermanos, que el Señor no esperó 5 años. El Señor dice que al siguiente día fue Moisés y otra vez tomó las varas, y a cada uno se le entregó su vara. Pero hubo una vara que hizo la diferencia. Hubo una vara que no era una vara cualquiera. Hubo una vara de ellas que hizo una gran diferencia en el momento. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando el poder de Dios obra en nuestra vida, nosotros tenemos que ser una diferencia. Aleluya. Cuando viene ese espíritu y trata de robarle la bendición, usted tiene que dejar que la gloria de Dios obre en su vida para hacer la diferencia. Dice que cuando es sacada, deje termino esta porción porque el tiempo se me está yendo. También dice, hermanos, que es vigilante, también significa vigilante. También dice que significa estar despiertos, ¿verdad? Cuando estamos dormidos ahí, ¿qué roncaste? No, decía uno por ahí, dice, no, ¿cómo? Yo no ronco. Y el que estaba al lado decía, te voy a grabar. No, pero es que yo no ronco, porque cuando estamos dormidos nosotros no nos damos cuenta, pero el que está al lado sufre la consecuencia. Pero cuando nos toca al otro lado y nos ganan primero y llegamos después, entonces nos damos cuenta de la realidad. Y el Señor nos enseña
Y nos dice, estar despierto significa también esto. También es velad, pero también significa luz. Cuando esa vara es puesta, hermanos, algo maravilloso acontece con el poder de Dios. El punto aquí, hermanos, es que la vara, hermanos, Moisés obedece a Dios en primer lugar. Segundo lugar, la lleva y la pone en el lugar donde Dios le había dicho, en el lugar indicado. Como decía al principio, en la casa de Dios, en el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, hermanos, el Señor dice en la palabra del Señor, nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo podemos alumbrar a alguien si nosotros no nos hemos dado cuenta o no hemos experimentado esa luz en nuestra vida? Podemos ir caminando por ahí y queremos alumbrar a alguien, pero si nosotros no llevamos luz, ni nosotros mismos vamos a poder ver el tropiezo con el que vamos a pasar. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, porque la luz del Señor, hermanos, está sobre nosotros. Y cuando estudiaba esto, hermanos, encontré, hermanos, lo que representa cada una de estas cosas. Ya voy tratando de salir, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que la vara seca es símbolo de muerte. La vara seca no produce vida, está muerta. No tiene mucha utilidad en ella, porque en realidad no se antoja ni tampoco le causa a uno esa admiración. Pierde su color. Podemos mirar, se le hacen hoyos por todos lados, se hace áspera, pero sobre todo se pone muy frágil y puede quebrarse en cuestión de unos segundos. Solo un pequeño apretoncito y se deshace. No así la vara, aunque está media marchita, ya perdió su jugo, ya perdió su agua, su nutrición en estas partes, en su tallo, y también si la dobla un poquito extra, se puede quebrar y se parte y se echa a perder. Pero no así la que está verde y tiene su jugo, tiene su naturaleza, usted la puede hacer. Viene la tormenta, se dobla al otro lado y se vuelve a enderezar. ¿Por qué? Porque hay algo mayor que la detiene. Hay algo mayor en ella que le está dando la fortaleza para salir adelante. Aleluya. Alabe la ciencia y aplausos para el Señor, déselo más fuerte. Aleluya. La vara, hermanos, muerta o la vara, hermanos, seca representa muerte. No puede producir nada. No puede producir nada, hermanos. Aquel que se aleja de Dios o se despega de la presencia de Dios, déjeme decirle que lo único que puede venir a su vida o que va a venir es muerte, destrucción, sufrimiento. No va a tener manera de producir algo bueno para la gloria del Señor. La vara que reverdece tiene otro propósito. La vara que reverdece tiene otro propósito. Y vamos a ver, hermanos, cuando miramos, hermanos, dice que esa vara seca cobró vida, reverdeció. Y esto es lo que significa, hermanos, reverdecer. Esto, lo verde es señal de vida.
Cuando hay una rama, hermanos, y usted no sé, a algunos les ha pasado, hay plantas, por ejemplo la sábila, el nopal, hay algunas plantas que son muy fuertes, que son muy luchonas, luchan mucho por sobrevivir y nos dan una gran enseñanza. Usted la corta el nopal, si usted lo planta paradito ahí, batalla él como que se muere y no se muere y se pudre y se echa a perder. Pero cuando usted lo arranca y lo tira en el suelo solamente, él pasa un periodo de tiempo sobre su lucha, mientras él logra sellar el corte que se le hizo, donde él fue quebrado y despegado de su naturaleza. Entonces cuando él logra sellar esa parte y empieza a cambiar su color y la empieza a poner media negra, es señal de que él selló. Pero cuando él sella ahí, por la parte de que está tocando el suelo, él empieza a profundizar sus raíces. Él empieza a soltar raíces diciendo: yo no me voy a morir, yo sé que necesito estar pegado de la tierra para yo poder sobrevivir. Y él lucha y extiende sus raíces y sobrevive después de semanas, quizás meses. El cristiano, el hijo de Dios, tiene que mirar de esta manera. No importa cuántas veces me he caído, no importa cuántas veces le he fallado al Señor, lo importante no es cómo te caíste y te quedaste tirado ahí esperando que el enemigo venga y te pisotee, o esperando que alguien venga y te levante. No, hermanos, la palabra del Señor dice que en el nombre de Jesucristo todo lo puedo. Entonces yo tengo que tomar la palabra en mi mano, tengo que creerlo firmemente y levantarme. No importa cuántas veces me he caído, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a volver a comenzar a escribir algo nuevo. Esta vara seca, hermanos, como decíamos, no tiene vida. Lo más probable o lo más próximo que está en ella es a desaparecer. Se va a desaparecer esa vara y no va a tener más historia. Solamente termina y se deshace en la tierra. Pero no así aquella que ha cobrado vida, que ha sido reenverdecida. Por eso dice, lo verde representa vida. Pero también, hermanos, recordemos que esa vara que fue puesta, dice que no solamente reenverdeció, sino que floreció. Dice que hubo flores, así como está ahí. Dice que hubo flores en ella. Pero después de que echó flores también, a ella se le notó algo también hermoso, que ella echó brotes. Hubo brotes en ella. Nosotros decimos en México hubo retoños. Pero también, hermanos, dice que produjo almendras. ¿Usted ha visto algo similar? Algo seco pueda producir, no solamente se pueda reenverdecer, sino que en cuestión de 24 horas ella pueda dar color, pueda dar retoño, pueda florecer, pero sobre todo echar fruto. Voy a tratar de cerrar, hermanos, estoy tratando de cerrar. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que el Señor dice: yo soy el pámpano. Hermanos, si nosotros estamos pegados al Señor, vamos a cobrar vida. Mire, nos ha tocado, hermanos, en el transcurso de los años, cuando alguien, hermanos, está por situaciones muy difíciles, lo primerito, hermanos, que nosotros podemos ver, ¿dónde usted se puede dar cuenta cuando alguien está sufriendo? A ver, hermano, quítese el saco, deje verlo, platíqueme. Cuando inmediatamente, hermanos, el Señor nos ha dado esa gracia, hermanos, que cuando nosotros podemos mirar al rostro a una persona, nosotros podemos distinguir o podemos entender la situación del hermano o la situación de la persona. Podemos darnos cuenta si hay felicidad, si está contento, está gozándose, o si realmente está pasando por una situación difícil.
porque nuestro rostro refleja lo que está pasando en nuestra vida. Hermanos, Dios es fiel. Y quiero exponer un poquito esto ya para cerrar, hermanos. Reenverdecer, hermanos, cuando dice esta porción y entendamos esto, recuerde lo que, como dijimos hace rato, reenverdecer o cuando reenverdece, esto representa o es señal de vida. Es señal de vida. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué tan verde andas? Pregúntele, ¿qué tan verde andas? ¿Ya te estás marchitando? ¿O ya andas medio seco? ¿Ya estás verdecito? ¿O estás sequísimo? ¿Cómo te ves? Pero ahora dile, lo verde, señal de vida. Si estás verde, tienes que vivir. Aleluya. La flor, hermanos. La flor representa, hermano, mire, cuando usted tiene una planta, la clase que sea, fruta o lo que sea, cuando usted tiene una planta, la flor no solamente es para dar el fruto, sino la flor, hermanos, hermosea a la planta. La flor le da una hermosura especial a la planta la cual ella está pegada. Su flor le da un aroma especial. La flor, hermanos, le da ese aroma que motiva a uno a estar cerca de esa planta para uno recibir o ser partícipe también y de ese privilegio tan hermoso que es el aroma de esa flor. Yo no sé si usted entiende lo que el Señor nos está hablando, hermanos. El Señor, hermanos, quiere que nosotros florezcamos, hermanos, para que nosotros, hermanos, cuando andemos allá afuera, la gente, hermanos, se acerque a nosotros o seamos motivo de tentación de que alguien se acerque a nosotros para preguntarnos de la gloria de Dios. No que nosotros tengamos que ir a ellos y perseguirlos y ellos nos digan, no, es que no quiero saber, sino que ellos sean cautivados, hermanos, por ese aroma, para que nosotros, hermanos, podamos expresar la gloria de Dios con ellos. Dígale a su hermano, la flor te da hermosura. La flor hermosea tu rostro. La flor hermosea tu camino. También dice, produce renuevos o retoño. Quiere decir que habrá nueva vida. Quiere decir que entonces está preparada y está empezando que esa vara o eso seco que no servía solo para echar al fuego, ahora empieza a producir vida. Y no nada más la vida de él, o no nada más la vida que él tenía, sino él empieza a producir vida alrededor de él. Y ya no es uno, sino de él salen muchos. Hermanos, el Señor es poderoso, hermanos. El Señor es grande, hermanos. Grande es su misericordia. Por eso el Señor nos ha llamado con un propósito. No somos casualidad nosotros. Tenemos un propósito en los planes de Dios. Por eso usted está aquí. Y decía, hace algún tiempo lo repetí y se los vuelvo a decir, hermanos. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con usted. Por eso usted está aquí. ¿Se ha enfermado? Sí. ¿Ha tenido accidentes? Sí, los ha tenido. ¿Ha pasado momentos difíciles? Sí, los ha pasado. Pero hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y el día de hoy podemos estar parados aquí porque Dios no ha terminado el propósito con nosotros. Pero ¿qué hay de mí si yo estoy dejando que el Señor cumpla el propósito en mi vida? Aleluya. Pero el almendro, hermanos, esto significa que el fruto está listo para ser recogido y comerlo.
Antes de que usted llegara, el Señor ya estaba aquí. Antes de que usted viniera, el Señor ya había preparado la mesa. Dice en el libro de Hechos capítulo 1, dice que nos dice la palabra del Señor, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas. Hermanos, el Señor vino y se presentó a nosotros, no solamente para que entendiésemos que Él era el Dios Todopoderoso, sino que vino y nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos como esta vara, secos, sin esperanza, sin oportunidad de recibir algo de parte de Dios. Pero el Señor vino y tocó nuestro corazón y cambió y transformó nuestra vida de una manera extraordinaria, que hoy en día podemos alabar y glorificar el nombre del Señor con propósito. Ahora podemos exaltar el nombre de Cristo con propósito. Vamos poniéndonos de pie, hermanos, ya voy a cerrar. Yo no sé, hermanos, cuántos habíamos o hemos mirado la gloria del Señor en nuestra vida. Pero voy a cerrar con esto, hermanos. Me llama mucho la atención en esta porción bíblica que el Señor le había mostrado al pueblo todas sus maravillas. Mire, todos los que se rebelaron contra Aarón y Moisés, todos estos ya estaban cuando fueron sacados de Egipto. Ya habían visto o habían mirado las maravillas del Señor. Imagínense, nada más ahí vamos nosotros por el lago de Crescent City, hermano Francisco. Vamos por ahí y nos vamos a meter y tenemos que atravesar al otro lado. Y lo miramos y lo primero que miramos, sé nadar, no sé nadar. Hay lagartos, hay animales que me pueden comer, sí. Pero de repente el Señor con un soplido abre ese lago y nosotros podemos pasar caminando tranquilos, mirando los animales que están a los lados. Esto no lo dice la Biblia. La Biblia dice que fue abierta las aguas, pero yo me imagino que esos animales, esos peces quizás que había ahí, todos esos animales que había en el agua, quizás llegaban y se les acababa y daban la vuelta y subían, y estos hombres que iban pasando por ahí podían mirar y glorificar al Señor. Quizás también iban con miedo. Aleluya. También iban con el temor. ¿Qué va a pasar si esas aguas se caen? ¿Qué va a pasar si el Señor las deja que se caigan y me voy a hundir? Hermanos, el Señor nos ha llamado con propósito. El Señor lo ha llamado a usted con un propósito, hermanos. No se preocupe si las aguas van a caer. No se preocupe ni vaya pensando a qué horas se desploman, a qué horas caen sobre mí. Usted camine con su visión en el Señor, hermanos, porque dice la palabra del Señor que la fe es la certeza, la seguridad o la convicción de lo que no se ve, pero de lo que usted está esperando. Si usted está esperando llegar al reino de los cielos, entonces no mire hacia atrás, no se preocupe por lo que está al lado, ponga su mirada en aquel que le dio la vida.